La columna trajana realizada con mármol se levanta sobre un pedestal cuadrangular, este tiene una base cilíndrica decorada con motivos ornamentales, un fuste de 29,78 metros de altura y un capitel dórico, encima del cual se levanta una estructura que estuvo coronada originariamente para una estatua de Trajano hecha de bronce y que hoy lo está por una estatua de San Pedro. Si te gusta el contenido, suscríbete y dale like. El fuste, dispuestos helicoidalmente, hay 200 metros de relieves esculpidos. La altura de las diferentes franjas se va agrandando a medida que ascienden por la columna por tal que, vistas desde abajo, parecen homogéneas. Dicha obra de arte contiene un total de 2.500 figuras humanas y 155 escenas esculpidas en esta cinta continua. El emperador Trajano está representado 59 veces, siempre de manera realista y no divinizada. También los otros personajes tienen todo un trato naturalista, ya que se ilustran minuciosamente todos los detalles. Se utilizan recursos metafóricos para representación de los dioses y del río Danubio, que es representado como un anciano. A pesar de que hoy en día solo se percibe el mármol blanco, originariamente la columna estaba policromada con colores vivos. La columna trajana conmemora la victoria del emperador romano Trajano sobre los dacios. A lo largo de los 200 metros esculpidos en espiral, se representan, cronológicamente y en sentido ascendente, los episodios más relevantes de las batallas y la guerra y los diferentes momentos de importancia política. Esta representación constituye una fuente muy valiosa de información histórica sobre el ejército romano. Este tipo de monumentos tienen una clara finalidad propagandística y eran una de las claves de la política imperial romana. A pesar de que no era la primera vez que se decoraban edificios o monumentos conmemorativos con relieves escultórico, la tipología romana de enrollar una tira escultórica historiada alrededor de un fuste es totalmente original. La columna trajana fue el máximo exponente del relieve de temática histórica y la aportación escultórica más original del arte romano. Los relieves resultaban especialmente útiles para aquellos que no sabían leer, acercando al pueblo el victorioso capítulo de la batalla para mostrarles el poder de Roma en manos de Trajano. La columna se compone de 18 enormes bloques de mármol de Carrara, cada uno de los cuales pesa aproximadamente 40 toneladas con un diámetro de unos 4 metros. El friso escultórico completo mide unos 200 metros y da 23 veces la vuelta a la columna. En el interior de la misma, una escalera de caracol de 185 peldaños, permite el acceso a una plataforma mirador en su parte superior. Originalmente la columna estaba rematada con la estatua de un águila y más tarde se colocó en su lugar una estatua del propio Trajano. En 1588 por orden del Papa Sisto V, esta fuera reemplazada por una estatua de San Pedro, que aún se conserva. El relieve estuvo completamente policromado. Las figuras talladas en mármol tienen el carácter de una crónica, por lo que no importa la técnica escultórica, sino el mensaje que trata de transmitir. El lenguaje empleado tiene rasgos metafóricos, no solo en la representación de los dioses sino que también aparece el Danubio representado por un anciano. La columna de Trajano tenía una triple finalidad. Señalar hasta dónde llegaba el monte desplazado por el foro. Albergar las cenizas del emperador. Conmemorar la conquista de la Dacia como victoria de Trajano. Tras la muerte de Trajano, en el 117, el Senado romano votó para que sus cenizas recibieran sepultura, dentro de una urna de oro, en la base de la columna. Actualmente las cenizas ya no se encuentran allí. Más allá de ser uno de los legados arquitectónicos más importantes dejados por los romanos, esta magnífica columna triunfal ha sido una de las fuentes históricas primarias más exquisitas sobre el armamento, armaduras y tácticas de los romanos para los historiadores modernos. En efecto, es gracias a los finos y detallados relieves de esta columna que han llegado a nuestros días historias tales como la de Tiberio Claudio Máximo, el legionario romano que capturó a un rey. Asimismo, esta columna nos ha brindado información valiosa sobre la composición de la armadura lorica segmentata y la espada gladies entre muchos otros aspectos históricos y militares de Roma. Si bien la columna tiene un estilo propio, puede verse claramente la influencia dórica en su construcción, como evidencian las claras estrías en su fuste, las cuales no son tan visibles debido al friso helicoidal que la adorna, y la moldura del capitel así como su contundente base en forma de corona la cual se ubica sobre zapatas, una cimentación superficial realizada sobre un prisma de concreto.
Originalmente la columna estaba pintada con pigmentos vibrantes y un sinfín de colores adornaban sus relieves y figuras. Dichos colores fueron siendo lavados con el paso de los siglos, dando así al monumento su estoico y pálido semblante del mármol actual. No obstante, gracias a tecnologías modernas de inspección a través de rayos X, se han podido reconstruir en parte algunos de los colores originales de la misma. Una característica emblemática de esta columna es su interior hueco dotado de una estrecha escalera del tipo caracol de 185 escalones. En efecto, los visitantes podían ingresar a la misma a través de un pórtico en su base, subir por la escalera y llegar hasta un pequeño balcón en su cima. Varios personajes históricos realizaron este trayecto en sus visitas a Roma, siendo el poeta Johann Wolfgang von Goethe uno de los más famosos ya que plasmó con su pluma el efecto que la columna tuvo sobre su persona. Para ingresar a la columna debe primero accederse a su base, pasadas unas estatuas de 4 águilas sosteniendo guirnaldas de laurel accedemos a una celda donde en algún punto de la historia descansaron los restos del emperador y de Plotina, y a su derecha el inicio de la escalera de caracol anteriormente mencionada. El relato del conflicto comienza desde la base de la columna, y a medida que los relieves van subiendo en altura vemos en fino detalle la sucesión de acontecimientos cronológicos que llevaron a los romanos a lograr la victoria sobre los dacios, sin obviar en el trayecto las grandes dificultades y contratiempos sufridos durante la campaña. Claramente los escultores encargados de la construcción de la misma prestaron gran atención al relato histórico de los acontecimientos, y esto puede verse en la manera cronista con la cual se desarrolla la historia relatada en el friso. En el mismo vemos escenas de la marcha de los soldados a la batalla, las batallas en sí mismas incluidas batallas a campo abierto y asedios a fortalezas así como la construcción de campamentos, maquinarias bélicas y piezas principales en las cuales se relatan los eventos más destacados e importantes del conflicto. Los autores escultóricos en sí mismos permanecen anónimos, siendo la obra en su totalidad atribuida al maestro de la columna de Trajano, quien ciertamente fue el arquitecto y escultor maestro a cargo de la fabricación de la misma. No obstante, y si bien participaron muy posiblemente docenas de escultores, solo sabemos el nombre en concreto de uno de estos, quien se tomó la libertad de firmar con su nombre uno de los relieves, Marco Ulpio Orestes. Tal fue el impacto que tuvo la columna de Trajano sobre los ciudadanos de Roma que ésta fue uno de los pocos monumentos resguardados prácticamente intactos hasta nuestros días, y en efecto varios decretos medievales, como el decreto del Senado medieval de 1162, protegieron a esta pieza de arte arquitectónico de saqueadores y vándalos. Lo anterior no es un dato menor, y un ejemplo del triste destino de muchos de los grandes edificios romanos es el Foro de Trajano en sí mismo, complejo del que la columna era pieza central, y del cual, más allá de su bella columna, solo unos pocos edificios han permanecido relativamente en pie. Quizás el punto histórico de mayor riesgo para el monumento fue la ocupación de Roma por parte de las fuerzas de Napoleón Bonaparte, ya que el general a cargo de la ciudad, tenía la intención de remover la columna de Roma y enviarla a Francia, aunque los gigantescos costes económicos y el poco tiempo disponible para hacerlo lo impidieron. Si bien como mencionamos la columna de Trajano permaneció relativamente intacta hasta nuestros días, la misma sufrió algunos cambios durante el Medioevo y el Renacimiento. Por ejemplo, se colocó en la cima de su fuste, originalmente adornado con una gran estatua de Trajano, una figura en bronce de San Pedro, y a lo largo de los siglos varios edificios fueron erigidos para luego ser derribados con el paso del tiempo cerca de su base.